Bienvenido al primer de varios ejemplos de cómo graficar una elipse. Porque este es el primer ejemplo, dejemos revisar la definición de una elipse. Una elipse es un conjunto de todos los puntos en el plano coordinado, la suma de cuyas distancias de dos puntos fijos llamados al foci es constante. Entonces, por ejemplo, si estos dos puntos verdes son los dos puntos fijos, el gráfico negro es el elipse, lo que significa para cualquier punto en el elipse la suma de las distancias a los dos puntos verdes siempre sería la misma. Entonces, por ejemplo, si encontramos la longitud de estos dos segmentos rojos, la suma de las longitudes sería la misma que la suma de las longitudes de los dos segmentos azules, y esto sería verdadero para cualquier punto del elipse. Por ejemplo, mirando este elipse, aviso como la suma de las distancias a los dos puntos es igual a 6 unidades. Así que si movimos el punto alrededor del aviso de elipse, la suma de las dos distancias siempre se queda. De nuevo, la suma de las distancias a los dos puntos siempre es igual a 6 para este elipse. Ahora también revisaré la ecuación estándar de un elipse. Cada elipse tiene dos ejes, un eje mayor y un eje menor. Un eje mayor es el eje más largo, que puede ser horizontal como vemos aquí, o vertical como vemos aquí, y lo mismo es verdad para el eje menor. Y aviso cómo está el centro del elipse. Los dos ejes intersectan y siempre tiene coordenadas basadas en esta forma de la ecuación. Pero aviso cómo con estas dos formas de la ecuación. A es mayor que b y por lo tanto a cuadrado es mayor que b cuadrado significa que a cuadrado es el denominador más grande. Aviso cuando a cuadrado está bajo la parte 10 de la ecuación tenemos un eje principal horizontal, y cuando a cuadrado está bajo la parte y de la ecuación el eje principal es vertical. También, aviso que el valor de a nos da la distancia del vértex a los dos puntos del eje principal en ambos casos, y el denominador más pequeño está cuadrado. Donde b nos da la distancia del centro a los dos endpoints del eje menor. Y luego finalmente la distancia del centro al foci. Es igual a c otra vez en ambos casos, y podemos encontrar c utilizando la ecuación a cuadrada igual b cuadrada más c cuadrada. Así que volviendo a nuestro primer ejemplo, otra vez ya dijimos que el centro tendría coordenadas pero mirando nuestra ecuación, desde que nuestros denominadores están cuadrados x y cuadrados, eso significa que y k serían 0, y por lo tanto el centro de nuestra elipse sería el origen con coordenadas. A continuación, aviso. El denominador más grande está bajo la x parte de la ecuación, que significa a cuadrado igual 25. Y el denominador más pequeño, 9, es igual a b cuadrado. Pero porque el denominador más grande está bajo la x parte de la ecuación vamos a tener un eje mayor horizontal. Significa que nuestro elipse será así, y otra vez donde el eje más largo es el eje principal, y el eje más pequeño es el eje menor. Así que por la forma de la ecuación sabemos que a cuadrado igual 25, y desde que solo estamos preocupados por el valor positivo de a, esto significa que a igual 5. Y también sabemos que b cuadrado es igual al denominador más pequeño de 9. Y de nuevo estamos preocupados por el valor positivo de b, so b es igual a 3. Si queremos encontrar los puntos del eje principal, volviendo a nuestras notas aviso cómo debemos ir las unidades a la derecha, y las unidades a la izquierda del centro. Y desde a igual 5 un punto de vista del eje principal sería este punto aquí y el otro endpoint sería este punto aquí. Entonces, los objetivos del eje principal tendrían coordenadas, y los enfoques del eje principal también se llaman a menudo las vérticas del elipse. Y ahora para encontrar los endpoints del eje menor, otra vez aviso como los endpoints del eje menor son unidades b, lejos del centro. Entonces, desde el centro, si subimos 3 unidades desde b igual 3,
tendríamos un punto de referencia del eje menor. Si bajamos 3 puntos del centro, tendríamos el otro endpoint del eje menor. Así que los endpoints son y -3 and 0, 3. A continuación, queremos encontrar el foci del elipse. Aviso como estas son unidades C a la izquierda y derecha del centro desde que tenemos un eje principal horizontal. Para encontrar C utilizaremos la ecuación A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Vamos adelante y encuentre C en la próxima diapositiva donde tenemos más habitación. Porque queremos encontrar C cuadrado vamos, y resolver esto para C cuadrado restando B cuadrado en ambos lados y cambiando el orden de la ecuación para que podemos decir que C cuadrado sería igual a cuadrado A, cuadrado B. Así ahora realizando sustitución, podemos ver que C cuadrado va a ser igual a cuadrado A que es 25, B cuadrado cuando es 9. Bien 25, 9 igual 16. De nuevo, solo estamos preocupados por el valor positivo de C, por lo tanto consideramos el principio raíz cuadrada y por tanto tenemos C igual 4. Volviendo a nuestro problema, nosotros tenemos en cuenta que los dos foci serán 4 unidades a la derecha e izquierda del centro. Así que un foco estaría aquí, 4 unidades a la derecha del centro, y el otro enfoque estaría aquí 4 unidades a la izquierda del centro. Así que los dos foci tienen coordenadas y antes de graficar el elipse, también queremos encontrar la excentricidad, que es igual a C dividido por A. Este valor es siempre entre 0 y 1. Si la excentricidad está más cerca de 0, el elipse es más circular y si la excentricidad está más cerca de 1, el elipse está más largo. Bueno, acabamos de encontrar que C era igual a 4. So C dividido por A sería igual a 4/5 o como decimal esto sería 0.8. Así que vamos a seguir adelante y graficar nuestro elipse ahora. Pasará a través de estos 4 puntos negros y miraría algo así. De nuevo, donde estos dos puntos aquí están el foci, y este punto azul en el origen es el centro. Y solo para destacar el vocabulario, este eje horizontal es el eje principal, y este eje vertical es el eje menor. Y sabemos que el eje principal es horizontal porque la x parte de la ecuación tiene el denominador más grande. Bien, vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en los próximos videos. Espero que hayas encontrado esto útil.